Acompáñame al Templo Mayor. Aquí vemos que vamos en Constitución para tomar el metro y bajarnos en Chabacano, pero Chabacano estaba cerrado y nos tocó irnos en Bellas Artes. Y no le grabé desde mi casa porque me tocó curso y fue muy cansado. Aquí ya llegó el metro. Aquí llegamos a Bellas Artes y vemos cómo están acomodando el metro para el mundial. Neta está muy feo porque te puede pasar un accidente, no sabes a dónde vas. Aquí dimos la vuelta y encontramos el Munal y vamos a caminar todo hasta enfrente. Y aquí vemos que vamos con Leo y vean, vamos para allá. Hacía mucho sol y aparte pasamos por la Plaza de los Lentes. Y como sabrán, nos acosan los señores de los lentes, preguntando cada rato los lentes, de los lentes. En esta parte ya vamos más cerca del museo. Vamos a una esquina, damos la vuelta y llegamos. Aquí llegamos al Templo Mayor. Aquí llegamos al museo. La primera parte vamos a ver los monumentos. Estos estaban en el periodo preclásico. Eran mayas, olmecas, amecas, mexicas. Eran esculturas antropomórficas, algo así. En esta parte encontramos la cerámica, vemos cómo representaban a Tlaloc, vean en esta parte. O podemos también ver muchas cosas más de las culturas, por ejemplo, las flautas, el puriticuti, ollas de Tlaloc más, o el tepastil. Vemos su forma de representarse, vemos su cultura, vemos cómo representaban a Tlaloc, vemos las piedras, con qué material lo hacían. Se encontró en el Templo Mayor. Podemos empezar primero viendo la cabeza de serpiente, que era muy importante antes. Un molcajete, vean los detalles, era de piedra blanca. En esta parte podemos encontrarnos la escultura de Tepatí. Vean, o sea, era gris. Y los ahumadores que usaban antes. Y podemos ver vemos las puntas, vemos la cerámica, donde antes comían. En esta parte encontramos el árbol sagrado. Esto lo utilizaban para rituales en el Templo Mayor, donde sus dos brazos, estas dos partes eran sus brazos. Esta parte, los sacerdotes hacían ceremonias sin techo y sus decorados eran de cabeza de serpientes. Cuando llegamos,
vimos a varias personas indígenas vestidas así, pasando, tocando, todo este plan. Y vimos que se hace este rito una vez al año. Esto quiere decir que es una manifestación para que se respete las tierras, el agua, la cultura de México. Recordemos que el Templo Mayor significaba centro del universo. Y para empezar vemos cómo sus estructuras, vemos todo esto. Para empezar los materiales eran de tezontle rojo o negro, o basalto, piedra muy compacta que se podía tallar, o argamasa que era monteo, cal, arena, tezontle, y baba de nopal para fijar las piedras, o también está el otro lado que es estuco, era cal, arena volcánica con baba de nopal, o también podían usar madera. En esta parte nos encontramos en el adoratorio de Huitzilopochtli. Vemos del dios de la guerra y aparte el patrón de los mexicas. Habían banquetas, altares y usualmente se usaban para funerales, sacrificios humanos. Vean cómo está. En esta parte estamos en el patio del norte, donde había muchos hundimientos en Tenochtitlan y ahí vemos de serie decorados de serpientes, cabeza de serpiente. Para empezar, sabemos que Huitzilopochtli es el dios más importante en esa década. Vemos que en el códice Boturini, los Mixmicoas eran la civilización que se iba a convertir en los mexicas, pero fue conquistada por Huitzilopochtli. Ahora, él les dio una bolsa de red, un arco y una flecha. Esto significaba que pudieran mexicas. Para esto empezaron a ir a traslado, migraciones. Entonces Huitzilopochtli se asentó en Coatepec y tuvo una batalla cósmica, porque fue con el joven dios y sus hermanos Setzehuizacuac y Coyolxauhqui. Y al momento que lleguen a estar, encuentra su lugar. Ve tulas, ve árboles, donde ve un nido de alias y un arbusto de nopal, y se quedó así en la cuenca de México. En la primera sección vamos a hablar de la introducción de la arqueología. Vemos las águilas, vemos las serpientes, vemos las vajillas. Y para entender todo esto, el 21 de febrero de 1978, la compañía Luz y Fuerza de Centro localizaron a Coyolxauhqui
diosa lunar y encontraron varias piezas. Aquí vemos los trabajadores, cómo fue, lo recolectaron, ya te contaron en calle Guatemala, todo esto. Ya sabemos que se dedicaban ofrendas, pero había niveles de cosmo. Capa inferior era el inframundo y era representado con arena de animales acuáticos. Aquí vemos el altar de los dioses Huitzilopochtli, claro, con los sacrificios, los restos humanos. Estas se encuentran las almenas monumentales que fueron encontradas en excavaciones y eran 3 piezas de ofrenda en arcilla. Aquí vemos cómo eran las cajas de madera antes y vean cómo están como un palo. Y aquí vemos tepac, esculturas de cuchillo para sacrificio. Vemos también el efigie de Dios del fuego, que era un anciano. ¿Es este? Y vemos algunos ahumadores o jarrones. En la sala 2 encontramos el ritual y sacrificio. Empezamos desde que los braseos, las máscaras de cráneo humano, como ven, estaban hechos de concha de mar. O estos pulsores de huesos para darle la sangre a los dioses. Vemos el vaso de Mictlatecutli, dios de la muerte, figuras de copal. Vemos muchos instrumentos que utilizaban para los rituales. Vean, las flautas de tierra verde. Recordemos que lo acuático significaba el inframundo. Ahora subimos a la sección 3 de tributo y comercio. Empezamos desde el dios del murciélago. De esta temporada pieza de Zinotepec. Aquí vemos que Tenochtitlan estaba lleno de objetos oscuros terrestres que usaban lo que vemos aquí, lo usaban para comercio con otras culturas. Aquí encontramos el brasero de Tlaloc, es el viento de la lluvia. Y aquí empezamos de mexicas. En Tecalco la piedra era muy blanca y sus joyas eran unas piedras muy preciosas de los indígenas. Aquí vemos joyas de materia prima de la turquesa, lo que se usaba antes. Vemos como piedras, vemos todo. Vemos en esta la costa. Vemos que es como más pequeñas las cosas y vemos que son como conchas de deidades y son más, parece más aluminio, se dan cuenta mucho la diferencia. Y estado de nivel del mar, si se dan cuenta todas las figuritas como conchas, almejas. Esta es la sala 4, 3 Huitzilopochtli, era el dios solar y el principal guerrero. Aquí podemos ver al guerrero de águila, que era muy representativo de los mexicas.
Aquí podemos encontrar al dios de la muerte, Mitikutri. Está en posición de garras de ataque. Y vemos que casi todo toda esta sala hay esculturas y gigantes. Estamos en la sala 6, flora y fauna. Aquí podemos encontrar al puma de la zona templada. Podemos encontrar objetos como la madera, el pino, el cerro blanco, Roma. Vemos a la serpiente, que significa el agua, el cielo, la fertilidad, el renacimiento. Aquí vemos muchos animales como la tortuga, serpiente de cascabel. Aquí vemos a los colibríes, que todos fueron colocados a la ofrenda al lado de Huitzilopochtli. Podemos ver a las águilas, o podemos ver el copal, o animales acuáticos de las costas, como el molusco, las conchas de mar, los peces, las aves. Vamos a ver que la sala 7 es la agricultura. Vemos como lagos de Chalco, Xochimilco, que usa la manera de chinampas. Esto nos hace tener una tierra fértil para el maíz, el aguacate, el frijol, la calabaza, las flores de pachuchi, el tomate. Instrumentos relacionados es la calabaza, hojitas o fibras vegetales, también semillas, siembras, cuchillos, hierbas, puntos. En la sala 8 vemos la arqueología histórica, vemos algunos instrumentos, cositas así, monedas de antes, vemos algunas vajillas, platos. En sí sería todo de mi parte. La verdad les recomiendo mucho ir. Está muy grande y obviamente iba a durar mucho el video. Les recomiendo mucho que vayan, se tomen su tiempo y si pueden vayan a comer pizzas, se tomen fotos en los cráneos y sería todo. Gracias por su atención. Bye.